Bienvenidos a otro episodio de En la Mesa con Julio González, el podcast donde hablamos acerca de liderazgo, salud organizacional y equipos de alto desempeño. Hoy me acompaña una gran amiga y parte del equipo de consultoría ahora de nuestra organización, Gaby Víquez. Bienvenida a nuestro podcast. Hola Julio, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar aquí, sobre todo poder compartir con vos algunos temas que me apasionan. Creo que es de lo que más le gusta a uno hablar, de los temas que apasionan. Claro, y bueno, para nuestra audiencia, Gabriela es una experta en finanzas corporativas, tiene una trayectoria enorme en Costa Rica, trabajando en banca de inversión, trabajando en finanzas corporativas y también es una gran experta en sostenibilidad. Hoy vamos a tratar de hablar un poquito de eso también porque tiene una visión, a mí me encanta la visión que tú traes de sostenibilidad porque va mucho más allá del tema de crecimiento financiero y económico, que es la preocupación de la mayoría de las personas que dirigen una empresa. Pero bueno, Gaby, un poquito, ¿por qué no nos cuentas tú un poquito acerca de ti misma y de tu trayectoria para la gente que nos escucha y luego entramos en materia? Bueno, claro, tal vez tengo que contar que tengo una vida que se divide o que se compone de dos grandes áreas. Una primera parte muy enfocada en lo que es banca, finanzas, bolsa de valores, banca de inversión, fondos de inversión, etcétera, que fue, digamos, más de una década de mi vida dedicada a esta área. Y el tiempo me llevó a través de consultorías que estaba dando a grupos familiares, a trabajar 15 años con un grupo familiar muy grande en Costa Rica, que es el Grupo Cuesta Moras, donde tuve la oportunidad de pasar por muchas áreas, incluidas la parte de estrategia financiera, M&A, negocios, y creo que la palabra negocios abarca una serie de cosas que me encantan, y es no solamente la parte de estructuración y la parte de composición de nuevos negocios, sino después la operación, que es quizás la última de las etapas en las que me toca estar bastante más manos en la masa, como dicen en el dicho, y es donde descubro mucho de lo que los temas de sostenibilidad, etcétera, estás mencionando, porque deja uno de estar desde afuera, desde la consultoría, desde la recomendación a meterse en una organización a operar. Entonces, afortunadamente, Dios me ha dado la posibilidad de tocar ya en tierra todo lo que es el campo de la operación de varios negocios. Nosotros decimos en nuestra consultora que existen dos requisitos para el éxito organizacional. Y el primero es el de la inteligencia, donde están todos los asuntos de estrategia, plan financiero, ahí iría todo ese asunto, ¿verdad?, de estructuración financiera. Y luego, dependiendo del negocio, pues hablamos también de todas las ciencias de los negocios, marketing, cómo posicionas tu producto o servicio con la audiencia meta y luego, obviamente, operaciones, investigación y desarrollo, depende del negocio, todo lo que se llama la ciencia de los negocios. El segundo requisito que nosotros decimos, no solamente la inteligencia, sino que a la inteligencia hay que agregarle la salud del equipo. Yo tuve el privilegio de dirigir un proceso de consultoría para ti como CEO de una unidad de negocio y hablamos de esta idea de que la organización no solo debe ser inteligente, sino también saludable y ¿podrías contarnos un poquito acerca de cómo fue esa experiencia para ti al punto que hoy estamos ahora juntos en esto, ayudando a otras empresas a hacerse más saludables y apostarle, como digo yo, apostarle el doble de la salud para acelerar su inteligencia? Sí, si vieras que es muy curioso porque en la trayectoria en la que estoy comentando me tocó muchas veces hacer evaluaciones para un M&A, para una adquisición o lo que sea, evaluaciones organizacionales, digamos como parte del protocolo de due diligence. Cuando yo llego a la operación, me doy cuenta de lo mucho que me faltaba de entender la importancia de esa salud organizacional. Porque para mí quizás era algo muy del tema de si los valores, si la cultura, ok, perfecto. No es que eso no estuviera en nuestro radar. Pero conforme me meto a un área y me tocaba operar centros comerciales, proyectos de construcción y desarrollo, entonces la organización dejó de ser una organización con una pirámide invertida en donde tenía mucho profesional de alto nivel a ser una organización con una capa operativa muy importante, lo cual me llevó a mí a entender cómo debía yo adaptarme y cómo debía yo liderar en una empresa donde no todos eran profesionales de alto nivel y entender que
cuando uno habla de cultura, de valores y de una serie de cosas, estas personas no necesariamente lo están viviendo de la misma manera. Convencida de los temas de sostenibilidad, me dedico un poco a entender bastante cómo incidir y cómo permear una serie de temas de cultura organizacional, y es ahí donde me doy cuenta que si no empiezo por un alineamiento con el equipo de liderazgo, iba a ser tremendamente difícil o quizás hasta imposible. Y fue ahí donde, a través de la consultoría que tuvimos con vos, empezamos a trabajar primero en la salud del cuerpo ejecutivo para poder de ahí después ir y predicar, ir y poder emanar los mensajes más sincronizados, cohesionados y congruentes, pero no desde el punto de vista de llevar mensajes, sino desde el punto de vista vivencial. Y creo que esa es la gran diferencia cuando uno habla de la salud organizacional, de que no estás hablando de algo que pusiste, plasmaste únicamente, sino que le diste claridad de pensamiento, pero luego tenés una demostración en carne viva de que lo estás haciendo, o sea, cómo decidimos comportarnos, cómo decidimos actuar, cómo nosotros como grupo de liderazgo queremos que nuestra gente actúe, resuelva dilemas, etcétera, es algo que toma un tiempo, no solo de práctica, sino de concientización. Y eso quizás me llevó justo a entender que la salud organizacional no se medía solamente con una encuesta de clima, que es lo que la mayoría de empresas están acostumbradas a hacer. La transformación del liderazgo y el estilo de liderazgo es algo que llegamos a entender que teníamos que definirlo conscientemente, que no puede ser algo que sale por osmosis o sale simplemente por casualidad, y que no es la suma de los factores de las personalidades, sino cuando el equipo entero, ¿verdad?, se propone a crear un estilo de liderazgo para que la gente pueda efectivamente ir sintiendo la diferencia y la unanimidad. Eso probablemente sea de las cosas que más me impactó, porque como CEO vos te das cuenta que tenés la posibilidad de transformar vidas, que no estás solamente transformando un ambiente laboral. Las personas cuando trabajan en una organización y viven ahí más de 8 horas, muchas veces 10, 12 horas, sí, dicen, claro, aquí somos una familia. No, al final no somos una familia, somos una organización que si no buscamos donde la gente pueda sentirse a gusto, ir a disfrutar su día de trabajo y levantarse los lunes con ganas de ir a trabajar, probablemente lo que estamos generando es un nivel de frustración que se acumula y se lleva a todos los niveles de la vida. Entonces, cuando uno sabe que como CEO puede impactar la vida personal de cada uno de los colaboradores a través de una vivencia, digamos, rutinaria, una vivencia estabilizada de su trabajo y de su ámbito laboral, te das cuenta de lo mucho que puedes transformar las sociedades también, porque tenés personas más felices. Sí, totalmente. Nosotros estamos siempre diciendo que cuando las organizaciones adoptan la cohesión, el remar juntos de verdad y la claridad, el estar en la misma página acerca de cómo trabajamos aquí, qué es lo más importante y todas esas preguntas de nuestra metodología, nosotros siempre decimos se eliminan 99% de los problemas innecesarios, ¿no? De las bacterias que enferman a las organizaciones. No que no van a haber problemas porque el liderazgo es resolver problemas en gran parte, ¿no? Pero hay problemas que merecen la pena tener, como servir a más clientes, crecer, no sé, hacer nuevas iniciativas para lograr más. Pero luego hay problemas que son innecesarios, ¿no? Como fugas de energía, como empleados que no se hablan porque hay una mala cultura o no hay confianza, no confío en mi líder, no puedo ir y tener una conversación con mi líder porque no sé si realmente quiere lo mejor para mí o si está secretamente planeando mi salida de la organización. Entonces, tantas cosas que hacen que la gente no esté feliz en el trabajo, ¿verdad? Que la gente esté un poco, no solamente por un lado estresada, sino que por otro lado eso también afecta la productividad, lo cual termina afectando cómo la gente se siente en el trabajo. Es una especie de ciclo, ¿cómo se llama? No virtuoso, sino un ciclo vicioso, ¿no? Un espiral hacia abajo de que no tengo un buen ambiente en mi trabajo y al mismo tiempo no me siento productivo, y por no sentirme productivo las cosas van empeorando. Entonces, estamos convencidos de eso, y hubo una de las cosas que quería decir es, en el equipo que tú dirigías, en el que trabajamos, yo creo que hubo un gran cambio
pero en gran parte ese cambio fue, uno, porque tú creías en que era necesario como líder. Y yo siempre digo, en este tipo de trabajo no podemos doblar el brazo al CEO para que se apunte, ¿verdad? No podemos obligar al CEO a que se apunte. Y dos, tú decidiste dar el ejemplo incluso en algunos cambios, porque ya tú obviamente traías una intuición, un liderazgo muy sano y muy bueno, pero en algunos casos te tocó dar el ejemplo. Y te resumo esto para hacerte una pregunta. Yo siempre digo que es la conducta de los líderes lo que más impacta la cultura de una organización. No hay ninguna otra cosa que impacte más la cultura del equipo y de la empresa que la conducta del líder. Ahora te hago la pregunta. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a adoptar algunos de estos principios, de estas prácticas, ¿no? De cohesión, de claridad, de reuniones? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo fue tu proceso de adoptar esas prácticas para dar el ejemplo como líder? Yo diría que lo primero que tengo que reconocer es que es un proceso que requiere cierta humildad para darse cuenta que por muchos años que lleve uno a trabajar con un equipo o en un área o un negocio, lo que sea, cuando pasas una prueba, y la primera prueba que hicimos es un test de claridad, y decir, bueno, vamos a ver, todos debemos estar claros de la estrategia, de lo que dijimos, claro, lo tenemos en unas láminas, todo. Cuando pasas por la prueba de si hay claridad o hay cohesión y te das cuenta que, uy, no saliste demasiado bien, no porque la gente no se aprendió las cosas de memoria, sino porque al final no las pueden todos decir de la misma manera, empezás a cuestionarte, ok, hay algo que aquí no está funcionando, digamos, como un relojito. Entonces, mucho del descubrimiento mío se da a través de la misma metodología que dice, vamos a comprobar cómo estamos. Y ciertamente eso requiere del líder la humildad para decir, y si no estamos tan bien, ¿qué puedo hacer? Una es disimularlo y decirte, pero ustedes son unos chapas porque no se han aprendido la estrategia de pe a pa y no la pueden explicar bien o lo que sea, o los valores de la organización. La cohesión y la confianza permiten que la gente pueda llegar a entender que todos estamos en derecho a equivocarnos, que todos estamos en derecho, pero que si estamos más o menos en el mismo barco y en la misma sintonía, digamos, vamos a cubrir unos con otros las fortalezas y las debilidades. En mi caso personal, y así como lo dijiste, estaba clarísima y había aprendido bastante como mamá, que así como en la familia, la gente no aprende de lo que uno dice, sino de lo que uno hace. Y además, digamos, a mí me encanta el contacto con la gente. Entonces, empezar a entender y a preguntarle a la gente. Por eso te digo que para mí el punto transformativo fue llegar a entender que tenía que hablar con el misceláneo, el guarda de seguridad, la persona de mantenimiento, y que esa persona me pudiera decir más o menos lo mismo que me podía decir mi gerente de mercadeo. Eso no pasa, no es factible, no es muy fácil que suceda. Entonces, cuando me di cuenta de eso, pues, estoy dejando agotado a la mitad de la organización. O sea, yo estoy avanzando una serie de cosas y la otra mitad está todos los días yendo a trabajar porque no saben ni por qué. Entonces, en el momento en que te das cuenta de que puedes tocar a esos, y sí tengo que decir que las herramientas que usamos nos sirvieron para demostrar que no estábamos en ese nivel de cohesión, que no teníamos ese nivel de confianza y que las enfermedades, por decirlo de alguna manera, organizacionales, eran enfermedades casi todas producidas por temas soft, no por temas de cumplimiento de objetivos, no por temas de productividad. Es decir, no partimos de un problema de que la empresa estaba mal o que le estaba yendo mal. No, todo lo contrario. Partimos de una etapa exitosa, de resultados buenos, pero decir, sí, pero aquí hay algo que nos está haciendo falta. Entonces, poder invertir tiempo para estas cosas significó pero de inmediato, un montón de reacciones positivas de la gente que se acercaba y decir, uy, es que ahora estoy inspirada por esto. El hecho de tener un propósito que no es complicado de describir, es algo vivencial, qué es lo que queremos y que vivimos un solo propósito y todos estamos trabajando para ese propósito, le da un sentido de pertenencia a todos y le da un sentido de yo vengo todos los días aquí, atiendo al cliente, limpio los baños y atiendo al público por un propósito. Y eso hace que entonces transforme, digamos, su día a día, se hace como un poco más con sentido. Entonces, en resumen, yo me doy cuenta que
la consecución de objetivos se va a seguir dando, pero puede multiplicar en el momento que la productividad aumenta porque la gente está más comprometida. Y con ese mayor compromiso se resuelven un montón de cosas. Ahora, no se resuelven de la noche a la mañana. Los problemas de comunicación, tuvimos que trabajar en talleres, tuvimos que dedicarle tiempo. La mayoría de las veces, y yo incluida, uno no le dedica el tiempo a esto porque está muy ocupado. Está muy ocupado produciendo, está muy ocupado trabajando. Pero con el momento en que sacas el tiempo para invertirle a generación de cohesión, de confianza, no solo en el equipo ya de liderazgo, sino a los mandos medios y después ellos con sus grupos, etcétera, es tiempo que alguna vez yo creí que era tiempo, digamos, muy caro. O sea, no lo hubiera sacado porque es tiempo carísimo de invertir. Pero después se da uno cuenta del valor que puede agregar a todos los otros componentes, que ya no son solo resultados, sino a los componentes de clima, de estabilidad, rotación de personal, una serie de cosas que digamos que se van desgranando por efectos colaterales buenos. Sí, yo siempre digo que invertir en cohesión y claridad, invertir en tu equipo, en ese código de camerino, en qué hacemos y qué no hacemos, esa cohesión y esa claridad, sí es caro, pero es más caro no invertir en él, ¿verdad? Exacto. Es más caro no invertir en eso, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta no invertir en eso, en fugas de energía, en pérdida de talento, incluso afecta también los resultados, porque mucha gente piensa que estos asuntos de remar juntos, de cohesión y de nuestra metodología está relacionado a trabajo en equipo y habilidades blandas, que sí, obviamente generar seguridad psicológica y confianza para que la gente tenga mejor conflicto. Obviamente eso tiene mucho que ver con inteligencia emocional, con habilidades blandas. Entonces, por ser eso un hecho, muchos líderes terminan diciendo, bueno, eso para recursos humanos y el team building, ¿verdad? Y eso no es para mí. ¿Cómo conectas tú el hecho de que si generamos confianza y tenemos buen conflicto, tomamos mejores decisiones para el negocio? Ve, yo lo vivo de una manera todavía, quizás para los que nos están oyendo y no son de Costa Rica. En Costa Rica la gente es muy dada a evadir el conflicto, a evadir la discrepancia de opiniones, a no disentir con el jefe. Verá mejor lo que el jefe diga, no importa si yo no lo acepto o no estoy convencida. El conflicto es algo que naturalmente el ser humano evita, pero en el momento en que te das cuenta que no es el conflicto per se, sino lo rico de la discrepancia de opiniones, lo rico de ver perspectivas diferentes, eso es lo que trae a flor la innovación, la capacidad de mejora, la oportunidad de crecimiento. Entonces, las empresas que no promueven que esto suceda y no promueven que la gente discrepe de sus pares, de sus jefes o lo que sea, pues no permite y no faculta la innovación y más bien circunscribe la innovación a un departamento de innovación de producto. Pero la innovación no se da solo en el producto o en el servicio, la innovación se da en la forma en que trabajamos, la capacidad de mejorar nuestras propias dinámicas, nuestros propios procesos, de hacerlos no solo más efectivos y más eficientes, sino más agradables, hasta ese tipo de cosas. Eso se faculta mucho cuando tenés a la gente en capacidad de confiar en que la discrepancia, mientras exista el respeto, la buena voluntad, la buena fe, por supuesto, es un conflicto saludable, como le llamamos nosotros en la metodología, es un conflicto saludable. Eso produce muchísima generación de confianza. La gente entiende que estás discutiendo el punto y no discutiendo a la persona, ves el punto y no a la persona. Eso nos ayudó muchísimo. Yo tenía un equipo joven, pero sí, digamos, con personalidades muy diferentes. Y creo que esto es lo común. Hay personalidades que están acostumbradas a ir de choque, pero el choque en sí mismo, la forma, les impide que la gente los reciba. Tal vez tienen buenísimos puntos, pero la gente no los recibe bien porque no los dijo de la manera asertiva. Entonces tuvimos que trabajar en componentes de comunicación asertivo para poder enseñarnos a todos a hablar de una manera en donde no solo la intención sea buena, sino se escuche. La comunicación mejoró muchísimo en el momento que dijimos, tenemos confianza de, mira, no me gustó lo que me dijiste, mira, tengo la confianza de decírtelo. Entonces es como el círculo virtuoso que estás diciendo, entre mejora la comunicación, mejora la confianza, mejora la capacidad de trabajar en equipo, elimina la visión de silos, yo estoy en lo mío, tú estás en lo tuyo.
tuyo, yo no me meto en lo tuyo, tú no me metes en lo mío. Es peor error del mundo. Cuando yo traje a la mesa a la persona de TI, a la persona de recursos humanos, a hablar de negocios, no sabes el valor que nos agregó a la conversación, tener a alguien desde una perspectiva muy distinta, dándonos inputs que no eran de TI y que no eran de recursos humanos. Y ese equipo gerencial que nunca había participado en conversaciones de negocios, pero se metió las áreas de apoyo, finanzas, TI, etcétera, cuando se sintieron parte de la discusión del negocio, dejaron de ser aquellos defensores y Sí, porteros de la cancha, se mandaron a hacer, digamos, a intentar hacer goles. O sea, en una cancha de fútbol, cuando vos tenés al portero, no se sale y no puede hacer nada más, pero de repente ese portero puede ser un buen goleador. Y lo trajimos a la cancha a decir, ayúdenos a ver cómo meter mejores goles, a ver cómo podemos ver esto en la mejor. Y la verdad fue súper provechoso. Nos dio una capacidad inclusive de creación y de diseño de nuevos negocios increíble. Y ya no pasaba de ser el director de negocios, era el equipo primero. ujú. Cuando tenés al equipo primero y ya no a la persona primero, no mi silo, no mi departamento, no mi área, en ese momento, en efecto, toda la organización está pensando en cómo ganar, en cómo, ¿verdad? Cómo Sí, hacer. sí. No, y yo creo, Gaby, que el proceso con tu equipo, estaba ahorita justo acordándome, ¿no? Fue un proceso maravilloso, pero no fue siempre cómodo, ¿verdad? No, De hecho, habían personas en el equipo, recuerdo claramente, que no les gustaba nada la confrontación y así es. que en las primeras sesiones estaban súper callados y luego fueron saliendo del cascarón ahí, fueron saliendo del shell, ¿verdad? Y sintiéndose más cómodos con la idea de confrontación, con la Así es. idea de decir, ok, mira, de hecho, me recuerdo justo una de las personas en tu equipo dijo, bueno, ustedes me pidieron que fuera más directa, entonces yo voy a decirle, no estoy de acuerdo con esto. Y Sí, hubo fricción e incomodidad, pero eso fue lo que llevó al cambio y al crecimiento, ¿no? sí. Entonces yo creo que es súper, súper importante que la gente que nos escucha sepa que qué gran caso de éxito fue el alinear a un equipo, el darle oportunidades, como tú acabas de decir, a gerentes jóvenes de participar en la conversación. Nosotros siempre decimos, en inglés hay un dicho que dice, people need to weigh in order to buy in, que sería una traducción como la gente tiene que dar su opinión antes de Sí, comprarte tu idea. sí, Si tú me das la oportunidad a mí de que yo te diga que estoy de acuerdo o que no estoy de acuerdo, voy a tener mucho más chances de apoyar tu idea, aunque yo no esté de acuerdo con ella. Y eso creo que fue lo que sucedió, ¿no? Que la gente de finanzas, la gente de marketing, la gente de operaciones, la gente de legal, estaban operando cada uno en su lado. Y cuando tuvimos la oportunidad de decir, vean, así es como vamos a trabajar con confianza, vamos a trabajar con muy buen conflicto. No queremos tomar decisiones solo por jerarquía, necesitamos escucharlos a ustedes. Y la gente empezó a hablar y a dar su opinión. Resulta que apoyaban decisiones aunque no sí. beneficiaran su departamento directamente. De hecho, a ellos mismos a veces les sorprendía lo bien que se sentía salir de la reunión, aunque no necesariamente habían ganado el punto, ganado entre comillas, pero que se sentía bien haber podido decirlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las organizaciones tienen un problema que no logran dimensionar, y es que en las salas de reuniones llegan a un acuerdo, pero afuera está todo el mundo boicoteando el acuerdo. Yo no estaba de acuerdo, no, yo lo hubiera hecho diferente. Y si algo sale mal, ellos son los primeros en levantar la mano para decir, yo les dije que esto no podía salir, pero hay una falta de compromiso porque no le permitieron exponer por qué no estaba de acuerdo. Cuando logras unos conflictos saludables, una discusión de múltiples perspectivas, en nuestro caso adoptamos como un dicho que decía, bueno, no importa si llegamos a un disagree and commit, usted puede estar en desacuerdo, ya puso sus puntos de vista, ya nos convenció de lo que usted piensa, pero al final decidimos como equipo hacer esto otro, o como líder decidí hacer esto otro, pero te escuché, pero sí te escuché. Y en el momento que nos escuchamos todos decimos, muy bien, vamos a llegar a este acuerdo, estamos todos a bordo, para que nadie salga atrás a hacer un second thought y empezar a pensar en cómo al día de mañana voy a decir, yo no estuve de acuerdo, pero a mí nadie me preguntó. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una enfermedad, pero casi que yo puedo asegurar que existe en el 99% de las compañías, y no, por no decir el 100 exagerado, pero a todos nos ha pasado. El disagree and commit es una saludable manera de decir, no siempre voy a hacerlo a mi manera, pero como equipo llegamos juntos a un consenso, lo discutimos y después
nos comprometimos. Y eso cambia muchísimo en el momento, porque nos equivocamos. Digo, hay veces que tomamos decisiones y nos equivocamos, pero nos equivocamos como equipo. No nos equivocamos para señalar, fue culpa tuya, fue como equipo. Y es muy diferente el sentido de pertenencia y de respaldo cuando como equipo ganamos, como equipo también. A veces nos equivocamos, pero como equipo estamos en una sola pieza, no en piezas independientes de por unidad o por departamento. ¿Qué le dirías, Gaby, a un gerente que está considerando sacar a su equipo del baile, ¿no? Del día a día y hacer una especie de talleres como esto que nosotros hacemos, pero que tal vez piensa que es un poquito touchy-feely, ¿verdad? Y muy kumbaya o muy soft, ¿verdad? Y que le preocupa que sea algo que queda en solo un taller. ¿Qué le dirías tú a un gerente que está considerando eso, pero no está seguro? Vamos a ver, la mejor forma en que yo puedo decir que le diría es, yo misma decidí salirme del rol ejecutivo para meterme en el rol consultivo porque creo que tengo la capacidad de decirle en carne propia de que esto funciona, de que esto no es una cosa ahí romántica. La inversión de tiempo y de costo, porque tiene un costo, hay que sacarlos, hay que reunirse, contratar ahí un salón o lo que sea, porque hay que hacer un offsite o lo que sea. Es un costo mínimo asociado al beneficio de largo plazo que puede traer. Tener a una organización alineada, una organización cohesionada, un líder respaldado con su equipo, digamos, con un engranaje bastante engrasado, es la mejor inversión. Ahora dijiste algo y es cierto, mucha gente dice, uy, es que capacitar cuesta mucho dinero. Uy, pero imagínese lo que cuesta no capacitar. En esto yo diría que es exponencial. Es que trabajar en la parte del funcionamiento del engranaje cuesta mucho tiempo y dinero. Imagínese lo que cuesta trabajar con un engranaje trabado. El costo indirecto siempre es mayor. Lo que pasa es que uno no lo puede cuantificar monetariamente siempre, pero en mi caso yo tendría que decir que la inversión no puede ser, es más, me atrevo a pensar que es muchísimo mejor invertirlo en este tipo de dinámicas que invertirlo en capacitación técnica. Porque la capacitación técnica ahí va a estar y ahí en el tiempo lo vas a ir haciendo. Pero si vos tenés a los mejores técnicos, los mejores en su área, trabajando disfuncionalmente, no vas a tener el equipo ganador. Entonces, de nada te sirve tener a la mejor gente en cada posición si cada uno de ellos juega de una manera en donde se traba la dinámica y en donde no permite ser un equipo altamente productivo. Sí, totalmente. De hecho, el dicho que siempre decimos es, ¿cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? ¿Ok? ¿Cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? Y bueno, y la respuesta es un poquito, es una pregunta un poco capciosa, ¿no? Es como un trick question, porque el mejor momento para plantar un árbol es hace 10 años, ¿ok? ¿Cuándo es el mejor momento para crear una organización más saludable? Hace 10 años, realmente, ¿ok? Entonces la pregunta se convierte en una segunda pregunta. ¿Cuándo es el segundo mejor momento para construir un equipo más saludable? ¿O cuándo es el segundo mejor momento para plantar un árbol? Y la respuesta es hoy. ¿Okay? Hoy es el mejor momento para plantar un árbol, sí. Hoy es el segundo mejor momento y hoy es el segundo mejor momento para comenzar a crear una organización más saludable. Sí, y parece que... Perdón, y yo te agregaría que las organizaciones pueden pensar en que la respuesta de esto depende en qué nivel estoy yo con mi equipo, porque hay como 3 tipos de equipos: el que viene trabajando juntos hace muchos años, el que está recién conformado y entonces todos son medio desconocidos, o el que está integrando piezas recientes a un equipo ya conformado. Por 3 diferentes razones, tenés que asegurarte de tener una dinámica saludable, porque el equipo que viene trabajando disfuncional hace muchos años va a seguir trabajando así si toda la vida continúan juntos. Y el equipo que está recién integrándose, justamente yo creo que es de la tierra más fértil para empezar a generar las dinámicas oportunas. Pero cada cuánto, yo diría, si no sos un startup, cada nunca tenés un equipo from the scratch. O sea, casi siempre estás con equipos que vienen, unos trabajando bien, otros se van integrando. Entonces, el hecho de ir integrando implica que cada cierto tiempo tenés que hacer ese engranaje, porque entran nuevas personalidades que vienen con diferentes backgrounds, con diferentes estilos, etc. Entonces, te toca no solo hacerlo hoy, sino estarlo permanentemente revisando y recalibrando, porque las personas evolucionamos, porque las personas cambian, porque, mira, las coyunturas cambian.
Sí, sí, la salud organizacional, la idea de tener un equipo que está remando juntos de verdad y que están muy claros ejecutando en sus prioridades más importantes, no tiene piloto automático. Número uno, no tiene piloto automático, hay que darle mantenimiento. Y segundo, el principal responsable de darle mantenimiento es el líder principal, el CEO de la organización. Así que si tú no estás escuchando y estás dirigiendo una empresa grande o pequeña, es tu responsabilidad llevar la dirección de la salud de tu equipo y no lo puedes delegar. Es una responsabilidad que tú tienes y es algo súper, súper importante. Gaby, se nos ha ido el tiempo, no nos dio chance de hablar de sostenibilidad, que yo sé que es algo que está muy cerca de tu corazón. Vamos a tener que hacer otro podcast para hablar de eso porque es un tema fascinante e importante. Y tal vez en 90 segundos cuéntanos el asunto de sostenibilidad como una intro tal vez a un segundo episodio. El asunto de sostenibilidad, ¿por qué está tan confuso en que los gerentes generales no entienden cómo la sostenibilidad es algo transversal que afecta todo el negocio y no solamente un tema de continuidad del negocio? Yo te diría que lo más importante es que la mayoría de la gente no comprende qué es el concepto completo de sostenibilidad y estamos sesgados por pedazos que hemos ido implementando por moda o por costumbre o porque hemos oído. Entonces, pedazos de, bueno, como que sostenibilidad es tema ambiental y entonces sí hay que tener bombillos que ahorren energía. La sostenibilidad básicamente es la capacidad de satisfacer las necesidades, digamos, futuras de generaciones a las que nosotros le vamos a entregar lo que sea que tengamos, no solo un planeta, no una empresa, etcétera. Es asegurarse de que esto tiene una continuación sostenida en el tiempo y no solamente en el área ambiental, en el área económica, porque para que una empresa sea sostenible tiene que tener los recursos suficientes, pero sobre todo, y aquí es donde conecto mucho, la parte social, la parte interna de la compañía, la parte de todos los participantes que están en el engranaje de una compañía, la parte de gobernanza, de cómo funciona la compañía. Entonces, todo esto está súper correlacionado. Cada vez se ha puesto como más en la mesa el concepto integral, pero yo te diría que el liderazgo consciente es el liderazgo que logra entender que tiene que dejarle un legado, que tiene que dejarle algo al futuro dueño, al futuro hijo, al futuro planeta, al futuro entorno, etcétera. Y que para eso él es el primer responsable. Él es el primer responsable en que eso que se llama empresa tenga las capacidades de sostenerse en el tiempo y por lo tanto tiene que trabajar en cada uno de los pilares, siendo uno de ellos el ambiente, pero siendo otro la parte social, la parte interna, la parte de gobernanza, etcétera. Entonces es un concepto muy amplio que creo que cada vez se está poniendo más en la mesa de las empresas, pero que tenemos que empezar por entenderlo con sus 4 dimensiones. Excelente, y haremos otro episodio para hablar de eso. Gracias, Gaby, por tu liderazgo consciente, esa palabra que tú has justo utilizado. Y la verdad que fue un increíble placer poder acompañarte en ese proceso de consultoría y verte en acción con los líderes que estaban a tu cargo y verte dirigir con tu ejemplo, aún las veces que te ponía un poquito incómoda, siempre estuviste dando el ejemplo. Así que gracias por hacer eso y gracias también por estar ahora ayudando a otras empresas a hacer lo mismo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en el próximo episodio de En la Mesa con Julio González.